Ok, entonces voy a añadir el principio que se me olvidó grabar. Y es los tips para cómo estudiar para un examen de mate. Y quiero empezar por los tips tontos, porque aunque parezcan tontos, son los que más comúnmente veo entre sus comentarios. El primer tip es que no empiecen a estudiar un día antes. ¿Por qué? Porque seguramente si vinieron o les interesaba esta asesoría o les está yendo mal en mate es porque no están madurando o entendiendo los conceptos. Las matemáticas se aprenden a fuerza de repetición porque con la repetición podemos empezar a madurar las ideas, los conceptos, encontrar los patrones que nos convengan, etc. Entonces, si ustedes piensan que un día antes, atascándose, van a poder concentrar toda esa información, están equivocados porque todo necesita un tiempo de... Y 12 horas, 10 horas continuas de algo, se los digo por experiencia, no les va a funcionar. Empiecen con tiempo. Porque ¿qué es lo que puede suceder? Te jala para pasar ese examen, pero en realidad no aprendiste nada y vas a tener un examen final o el tema se utiliza en la semana siguiente y no aprendiste nada. Dense el tiempo para madurar sus conceptos. Estudien con tiempo. Otra cosa que es muy tonta, pero que les pasa mucho en sus exámenes, es que no leen las instrucciones del problema. ¿Por qué les sirve hacer esto también cuando están estudiando? Porque cuando estudian, por ejemplo, cuando abren Alex, abren el ejercicio y ya ni siquiera saben que, ya ni siquiera leen las instrucciones porque tienen el patrón numérico tan grabado que no saben qué están haciendo. Entonces, cuando yo les pregunto un problema de Alex, fuera de Alex, no saben qué están haciendo porque nunca hicieron la asociación de instrucción con procedimiento. Entonces, lean las instrucciones del problema no solo para saber de qué se trata lo que estás haciendo, por qué sabes hacer este método, qué es lo que resuelve, sino también para que vean qué tipo de respuesta les estoy preguntando. Otra cosa que va de la misma mano es que no hagan 20 ejercicios seguidos de lo mismo. Es decir, no se agarren haciendo en Alex ecuaciones logarítmicas tipo 1 y hagan 20 igualitas. Y luego se van a logarítmicas tipo 2 y hagan otras 20 igualitas. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es hacer un patrón, una memoria mecánica, pero no tiene que ver con lógica, tiene que ver con que nada más ya saben dónde se mueven los numeritos. Si yo les cambio el tipo de ejercicio, no desarrollan una memoria de un patrón de lógica, sino solamente de mover cosas. Entonces, alternen entre ejercicios para darse el tiempo de madurar conceptos y además para probarse a ustedes mismos si realmente los 4 ejercicios que hiciste hace 2 horas, puedes volver a resolver otro conjunto de ejercicios de ese mismo tipo. Entonces, va de la mano con la siguiente propuesta, que es alternen o roten entre distintos tipos de ejercicios. Échense unas 4 de ecuaciones logarítmicas, luego 3 de modelos, otras 5 de exponenciales, y luego te regresas a modelos y luego haces exponenciales. Alternen para que empiecen, para que no su cerebro no se quede con un orden específico para resolver las cosas, porque eso les pasa también, que si yo te pregunto los ejercicios en este orden, te lo sabes, pero si te cambio el orden de los ejercicios, ya no supiste. Alternen. Y finalmente, un tip que generalmente no se aplica en mate, pero creo que les puede servir, es que hagan un acordeón con sus fórmulas o propiedades. Es decir, todo tema tiene conceptos importantes que tienes que saber para poderlos resolver. Entonces, ¿de dónde sacar este acordeón o fórmula? Si ustedes no toman apuntes, para eso están los class notes. Por ejemplo, para funciones exponenciales, ¿qué es lo que necesitas? Esto que yo les escribí aquí. Esto puede ser el inicio de su acordeón. Para funciones logarítmicas, ¿qué es lo que necesito? Esto que yo les escribí aquí. Este puede ser el inicio de ese acordeón. Para los modelos, ¿qué necesito? Pues necesito saber qué significa cada cosa de mi modelo. Entonces mi acordeón puede empezar con estos conceptos. ¿Sí? Sus acordeones, para hacer sus acordeones, en teoría tienen apuntes y si no tienen todos los pizarrones. Utilicen los pizarrones como una starting point para sus acordeones y vayan añadiéndole información conforme escuchan tips de sus compañeros, escuchan tips de mí o ustedes hacen clics que les di que consideren claves y que consideran que deben ser algo que tienen que tener siempre a la mano. Siempre tengan su acordeón con sus fórmulas o notas o lo que sea a la mano cuando estén resolviendo ejercicios. Ahora, ¿qué métodos deben de aplicar para estudiar? Hay 2 tipos y uno simplemente es la digievolución del primero. El primero es que al principio, cuando empiecen a resolver problemas, van a escribir
¿Qué es lo que hicieron en cada paso? ¿Por qué sirve esto? Porque cuando resuelven un ejercicio y realmente no saben qué hicieron, lo hacen mecánico. Y luego cuando quieren resolver otro ejercicio de ese mismo tipo, nada más intentan ver el patrón de los numeritos. Y luego ya no saben por qué este numerito se vino aquí y por qué se dividía, etc. No. Si yo escribo de aquí a aquí, ¿qué hice? Simplifiqué usando leyes de los exponentes. Luego de aquí a aquí, ¿qué hice? Pasé todo lo que tiene x de un lado. De aquí a acá, ¿qué hice? Sumé los términos que tenían logaritmos. Si escribimos qué es lo que hicimos en cada paso, empezamos a desarrollar el patrón de lógica. Empezamos a encontrarle el sentido a lo que estamos haciendo. Y entonces lo que se nos empieza a grabar es un patrón de lógica general del tema en vez de un patrón numérico. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos aquí. Y creo que no se grabó este primero, entonces voy a empezar con este. Por ejemplo, como dice mi acordeón de ecuaciones exponenciales, dice, primero vamos a buscar una common base. Si no tengo common base, entonces ya me voy a aplicar logaritmos para poder bajar mis exponentes. Entonces, si me voy a mi primer ejercicio, eso está en mi acordeón. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es identificar si mis términos tienen una base en común. Como tip, el divisor más chico va a ser su common base. Obviamente, identifiquen que sea potencia ese divisor. Aquí, todos estos números tienen un divisor en común, que es 2. Por lo tanto, lo podemos reescribir esta ecuación en términos de esa common base. ¿Cómo? 64 a la que me da... 2 a la que me da 64. Pues 2 a la 6. 2 a la que me da un 16avo, menos 4. Y 64 es 2 a la 6. Una vez que reescribí esto, ¿qué voy a hacer? Aplicar propiedades de los exponentes para poder simplificar esto. ¿Qué pasa por las propiedades de los exponentes cuando tengo algo al algo? Que los exponentes se multipliquen. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Simplificar esos exponentes. Los simplifico. Luego, ¿qué hago? Tengo dos términos exponenciales de un mismo lado de la ecuación. Para que esto funcione, yo quiero tener uno solo, uno de cada lado de la ecuación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues aplicar propiedad de los exponentes. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces, apliqué propiedades de los exponentes. Y entonces, una vez que tengo un término exponencial de un lado y el mismo término exponencial del otro, la base es la misma. ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes deben de ser iguales. Entonces, igual exponentes. Una vez que hice esto, lo único que tengo que hacer es terminar de despejar mi variable. Este patrón de comportamiento, como lo van a ver a continuación, se repite en todos los ejercicios de Common Base. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener claro? La idea general, los pasos generales que tengo que seguir. No el por qué multipliqué aquí, ni por qué esto más esto es 2, no. La idea general. Y entonces, ¿cómo estudiamos en nivel avanzado? Cuando ya se sientan confiados de sus habilidades y nada más quieren repasar, resuelvan el problema pensando qué es lo que tienen que hacer. O si quieren, escriban los pasos, pero nada más en ideas generales. No es necesario que hagan el paso a pasito. Si tienen la idea general, tienen esta idea general, los pasitos, el álgebra es lo de menos. Como han demostrado, o como yo les he demostrado en sus exámenes, el procedimiento es lo que cuenta. ¿Qué significa eso? El procedimiento es esto. Si ustedes pueden hacer esto y tienen errorcitos numéricos, eso es lo de menos. El resultado final es lo de menos. La idea es el patrón de lógica, el patrón de conocimiento. Ok. Entonces, este podría ser el primer paso para nuestro patrón de lógica, para nuestro acordeón. Entonces, identifico mi common base, que es 3. Reescribo entonces en términos de mi common base, que es 3 a la 3 y 3 a la 1. Utilizo propiedades de los exponentes para simplificar lo que tengo de cada lado, que es 3 por menos n, porque tengo algo al algo. ¿Qué sucede con los exponentes? Se multiplican. Ahora, aquí no tengo realmente ya nada que simplificar, porque ya tengo un término de un lado y un término del otro. ¿Qué pasaba cuando ya tenía un término de un lado y un término del otro? Me agarro los exponentes, porque ya llegué a lo que quiero, tener misma base de cada lado
Lo único que me importa son los exponentes y despejo. Cien. Sí, vamos bien. Siguiente ejercicio. ¿Cuál será la common base? No vean. Lo nuevo, lo primero, mi primer paso en mi acordeón de lógica es encontrar common base, que va a ser el divisor más chico. De una me dirán, ay, pues no sé si el 243, pero siempre guíense, si hay dos números que ya saben que es common base, que tienen una common base, a fuerzas que el otro también la va a tener. ¿Sí? Pues, ¿qué es? Esto es 81 por 3. Entonces, 9 es 3 al cuadrado, 1/2 es 3 a la menos 2 y 243 es 3 a la 4. Entonces, Andy, 243 no es 3 a la 5. Es 3 por 3 es 9. Por 3, 9 por 3, 27. Por 3, 4. Ah, por 5. 81. Excelente. No, pero sí es. No, Sí. sí es por 5 porque Sí, es 9, 27, 81. exacto, 3 a la 4 es 81 y 81 por 3 es 5. Muy bien. Entonces, reescribo en términos de common base. ¿Qué sigue? Propiedades de los exponentes. ¿Para qué? Para simplificar las potencias de potencias. Esto es 3 a la 4n más 2 por 3 a la menos 2 por 2n menos 4n. Y esto es igual a 3 a la 5. Simplificar exponentes. Ya lo simplifiqué. Me adelanté un paso. Es más, lo vamos a rehacer. Esto es 2 por 2 a la n más 1 por 3 a la menos 2 por 2 a la n es igual a 3 a la 5. Simplifico exponentes. 3 a la 4n más 2 por 3 a la menos 4n es igual a 3 a la 5. Otra vez, yo quiero un solo término exponencial de cada lado de la ecuación. De este lado tengo 2. Si tengo misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces es 3, 4n más 2 menos 4n. Ay, maldita sea. Ah, no, está bien. ¿Sí? So far, so good. Sí, Andy. Igual a exponentes. 4n más 2 menos 4n es igual a la 5. Y empiezo a simplificar. ¿Qué pasa aquí? 4n menos 4n. 0. 0. Entonces me Andy, queda... ¿cómo que 0 es igual a. ¿Cómo que 2 es igual a 5? Exacto. ¿Make sense? No. Entonces, ¿tiene solución esto? No. Exacto. No solo. Pero Andy, pero, o sea, bueno, sería la misma respuesta, no hay solución, pero si, por ejemplo, yo pasaba el 2 primero restando, o sea, sería lo mismo, no hay solución, porque no tiene sentido, 0 no es, 0 no es igual a 3, pero... exactamente. Okay. ¿Pero qué es? El patrón de la lógica, el patrón lógico es el mismo. El patrón lógico se conserva. Siempre es el mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Andy. Sí, Andy. Va. Último de Common Base. Un regalito. Ya está todo en Common Base, ¿cierto? ¿Qué sigue? Propiedades de los exponentes. ¿Tengo que aplicar propiedades de los exponentes? ¿Qué sigue? Ya nada más bajamos los exponentes, ¿no? Acuérdate que para poder bajar tu exponentes, ¿qué tienes que tener de cada lado? Pero, o sea, sumamos n más 1 más menos 3. Exactamente. Entonces, vamos a reescribir mi ecuación utilizando propiedades de los exponentes para tener un solo término exponencial en cada lado de mi ecuación. Y ahora sí, igualo exponentes. ¿Sí? Es la lógica, ya está escrito en términos del common base. Ajá.
Como no tuve que reescribir, pues no apliqué propiedades para simplificar powers of powers, ni simplifiqué. Pero utilizo propiedades de los exponentes para condensar y tener un solo término exponencial del lado izquierdo. Oye, Y ahora- Andy, Eu, ¿y si nosotros queremos hacerlo como por 3 y lo llegamos a hacer como por 3 porque decimos como, ay, sí hay que simplificar, ¿se puede o no? el 6 es potencia del 3. Ah, no, tienes razón. Ya. Ok. Exactamente. No, pero es del 2. ¿Y si lo queremos hacer del 2? El 6 es potencia de 2. No, perdón, ya. Pero, Muy bien. Entonces, ahora sí, un término exponencial de cada lado y entonces me caso con mis puros exponentes y despejo. ¿Qué significa despejar? En cualquier noción, en cualquier tipo de ecuación, lo que hay que quedarnos grabados es que despejar significa dejar lo que tiene la variable que nos importa de un lado y lo que no del otro. ¿Por qué? Porque esto lo usamos todo el tiempo, lo usamos en ecuaciones logarítmicas, en modeling, en todo. Despejar es dejar el término que queremos de un solo lado. Entonces, todo lo que tenga n lo voy a poner en un lado y todo lo que no lo voy a dejar del otro. Entonces, aquí esto es n menos 3n más n es igual a menos 1 más 1. ¿Qué problemas tan anticlimáticos elegí? Entonces, esto es n menos 3n más n, esto es menos n, es igual a 0, y entonces n es igual a 0. Andy, ¿le podrías agregar que se puede confirmar simplemente plugueando el resultado en la n? Y Mira, ahí pues nos da 1 es igual a 1. exactamente. Gracias. Este puede ser un paso adicional que es, recuerden, esto es customizable y es como ustedes mejor se entiendan y cada uno puede tener diferente. Y Neto dijo, yo quiero saber si mi respuesta es correcta. Y entonces Neto me dijo, Andy, ¿por qué no añadimos un paso que sea verificar? ¿Cómo sé que mi respuesta es correcta? Porque la respuesta de una ecuación significa que es un valor que si yo meto en mi ecuación, en donde va la variable, la ecuación se tiene que sostener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar. Si yo meto el 0 dentro de mi ecuación, ¿qué pasa? Es 6 a la 0 más 1 por 6 a la 0 menos 1, y esto es 6 a la 0. ¿Cuánto es 6 a la, por propiedad de los exponentes? Esto es 6 a la 1 menos 1, y esto es 6 igual a menos, ay, ¿por qué le puse aquí menos? Y esto es 6 a la 0. ¿La ecuación me dio lo mismo en ambos lados? Sí. Entonces, sí es respuesta. ¿Sí cacharon este último paso? ¿O alguien no? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, Diego les acaba de dar un tip que pueden aplicar en un examen para saber si su respuesta es correcta. Es cuando en cualquier tipo de ecuación, si tú encuentras la respuesta y la metes en la ecuación, lo del lado izquierdo tiene que darte igual que el lado derecho. Entonces, ecuaciones con common base. ¿Qué va a pasar cuando tengamos problemas que no tienen common base? Como este. Aquí ni siquiera tenemos que pensarle porque pues claramente 2, 5 y 39 no tienen absolutamente nada en común, entonces ya sabes que no son common base, ¿cierto? Estos problemas, spoiler alert, tienen la misma estructura que los problemas de modeling. ¿Por qué? Porque casi nunca tenemos la misma base en modeling. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que lo que queremos resolver es, leemos nuestra instrucción que es solve each equation. Ok, no tengo que dar un resultado numérico, ya me está diciendo de entrada. Entonces, mi resultado puede ser o numérico o puede terminar siendo una expresión, no importa. Pero ya me dio una idea de la instrucción de qué quiero hacer. Además, me está diciendo que resolver la ecuación, es decir, que quiero encontrar la variable. Entonces, como lo dijimos ahorita aquí al principio, ¿qué significa despejar? Es dejar el término que tiene la variable que queremos sola de un lado. Entonces, ¿cuál es el término que tiene la variable que queremos? Significa que ese lo queremos solo en un lado de la ecuación. Entonces vamos a despejar el término exponencial. En este caso, el 2 está, ¿qué está haciéndole a la base? Multiplicando. Entonces tenemos que dividir entre 2. Ahora, errores que he visto que pasan es que me multiplican el término con la base.
Jamás. Jamás. ¿Ok? Esto es como si fuera una X y esto fuera un 2. O sea, esto es un término independiente y no podemos estar multiplicando cosas. Ahora, ¿cuál va a ser mi patrón de pensamiento? Cada quien puede ir identificando el suyo. El que yo propuse es el siguiente. Primero despejo el término exponencial. Después, aplico el logaritmo base adecuada. ¿Por qué escribí base adecuada? Porque aquí, ¿qué base me convendría usar? ¿Me convendría usar ln o logaritmo base 10? Sí, no, algo. No. Pues no, ¿no? Base 5, ¿por qué? Porque mi término exponencial es base 5. Pues si lo quiero cancelar, necesito usar la misma base. Entonces, si yo aplico logaritmos a mi ecuación, recordando que es logaritmo en ambos lados de la ecuación, entonces es mi siguiente paso. ¿Para qué aplique el logaritmo? Para poder bajar mi término exponencial, porque dentro de mi término exponencial está la variable que quiero. Entonces aplico the power property para bajar mi término exponencial, mi exponente. Y entonces, ¿qué es lo que sigue de ahí? Simplificar. ¿Qué es lo primerito que puedo simplificar? Como apliqué el logaritmo de la base adecuada, significa que el logaritmo base de la base, esto es siempre 1. Ya me simplifiqué el trabajo por haber elegido la base adecuada. Entonces me queda n más 7 es igual a el logaritmo feo de este lado, pero no importa, es un número. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Es terminar de despejar. Por lo tanto, mi solución es esta. Sí, pero cuando decías que, o sea, escogiste este método es porque, o sea, ese es un exponente y lo puedes pasar directamente al logaritmo, ¿no? O sea, el primero. O sea, es logaritmo base 5 de 39 medios es igual a n más 7. Exactamente. Ah, se me Aquí, olvidó la vi. Ay, perdón. entonces, aquí lo que yo les estoy enseñando es the safest way around. Porque acuérdense que estamos en beginner level. Lo que acaba de proponer Diego es que de aquí yo puedo reescribir en forma logarítmica. ¿Sí? Esto lo hace Diego a base de ya entendí la idea general. Entonces yo sé que me puedo brincar pasos. ¿Qué es lo que hizo Diego? Que esto es una forma exponencial. Si recuerdan, podemos reescribirlo en forma logarítmica como logaritmo base del resultado es igual al exponente. Si se dan cuenta, esto, entender que una ecuación exponencial o logarítmica se puede reescribir en términos de la otra, hace que nos ahorremos todos estos pasos. Pero son síntesis que tenemos que aprender a hacer una vez que dominamos el tema. Sof. Andy, ¿y si usáramos el logaritmo de, o sea, por ejemplo, base 10 o el logaritmo natural, tendríamos que llegar al mismo resultado? Pues te va a quedar, pero con, por ejemplo, si aquí hubiéramos elegido base 10, ¿qué pasa? Esto ya no lo puedes simplificar, porque el logaritmo base 10 de 5 no es 1, es logaritmo base 10 de 5. Entonces, ¿cómo despejaría yo? Pues primero tendrías que pasar este dividiendo, y luego ya que tuvieras ese dividiendo, tendrías que pasar el 7 restando. Pero sí podemos hacer eso, ¿verdad? Es que a mí se me hace Total. más fácil. Totalmente, salvo que la instrucción nos indique lo contrario. Si te dijera, solve each equation by using the most convenient base, ya te estoy yo especificando qué tipo de solución quiero, ¿no? Ok, Andy, gracias. Entonces, el patrón de Diego es un patrón que él ya determinó que es, siempre que yo llego a mi ecuación exponencial, la puedo reescribir en forma logarítmica. Yo les pongo siempre the longest way around porque es the safest way y es la que aplica universal. ¿Por qué? Porque esta es la que esta misma técnica es la que podemos aplicar para resolver modeling, la podemos incluso aplicar a este tipo de problemas y nos va a dar, ¿ok? Entonces, siguiente ejercicio. Como quiero despejar, lo que quiero hacer es dejar mi término exponencial completamente solo. Entonces, despejo. ¿Qué le está estorbando, Romy? La E. La E
Es el término exponencial. Es justo el que queremos dejar solo. ¿Por qué? Porque mi variable está ahí. Ah, el -8. Antes de eso, ¿qué le estorba? El 7. ¿Sí? Ajá. Entonces, O sea, lo pasamos sumando. la jerarquía de despejes me dice que siempre paso primero lo que esté afectando hacia afuera. Primero el 7 lo vamos a pasar sumando. ¿Por qué puse 2? Esto es menos 8, e a la menos 6, n menos 8, entre menos 7, menos 72, y luego el 8 está dividiendo, entonces lo paso. Y esto es 9. Ya que despejé mi término exponencial, hay dos sopas. Reescribir en forma logarítmica, como dice Diego, o let's do baby steps. Para mi baby steps, ¿qué aplico? Logaritmo base adecuada. Logaritmo base adecuada, esto ya hasta se ve, parece modeling. Esto es, como mi base es base exponencial, entonces tengo que aplicar logaritmo base e. Como apliqué logaritmo, entonces puedo aplicar la power property. Y como apliqué la base adecuada, esto se simplifica porque esto es 1. Entonces me queda menos 6n menos 8 es igual a logaritmo de 9. Y tengo que terminar mi despeje, que es el 8 está restando, va a pasar sumando, y dividimos nuestra ecuación entre 6. Sumamos 8 en cada lado y dividimos la ecuación entre 6. Negativo. ¿Vamos bien? Sí. Gracias, Fer. Entonces, ¿podemos seguir con estos o podemos irnos con otro tipo de ejercicios? Es más, en vamos a resolverlo como nuestro querido Dieguito propuso. Vamos a buscar un path lógico diferente. Y lo que Diego dijo es que una vez que tenemos el término exponencial es reescribir en forma logarítmica. Entonces vamos a ello. Lo primero que tengo que hacer es, ¿qué término tiene mi variable? El término exponencial. Por lo tanto, lo quiero dejar solo en un lado de la ecuación. Entonces esto es 6, 5 a la n es igual a 4. Término exponencial completamente solo, entonces puedo reescribir en forma logarítmica. La forma logarítmica es logaritmo de la misma base evaluada en el resultado es igual al exponente. ¿Por qué? Porque recuerden, el resultado de un logaritmo es el exponente. Ya que lo tenemos aquí, entonces, nada más despejamos. Que es logaritmo base 6 de 4 entre 5 es igual a n. ¿Vamos bien? Sí. Ok, resolvamos el último y vamos a aplicar nuevamente el camino lógico simplificado. Como siempre, lo primero es, mi variable está en el exponente del término exponencial, entonces tengo que dejar este término completamente aislado, lo que significa que tengo que despejar y tengo que utilizar las propiedades de despejes de toda la vida, que es, vamos a pasar el término 9 restando y el 2 divide a toda mi ecuación. ¿Dudas aquí de cómo me eché este brinco de despeje? No. Perfecto. Entonces nada más voy a simplificar mi despeje, que esto es 15. Ahora, una vez que tengo mi término exponencial, reescribo en forma logarítmica, que es logaritmo de la base del argumento es igual a mi exponente. Y entonces ya puedo despejar. Esto es logaritmo base 15
más 2 entre 8 es igual a mi variable despejada. Oye, Andy, pero en el examen no nos vas a pedir justo este despeje, ¿no? O sea, podemos hacer el largo. Es el que ustedes quieran. Justamente estuvo padrísimo que Diego propusiera el que él utiliza porque fíjate, yo te estoy proponiendo 2 metodologías de lógica para llegar al mismo camino. Sí. El chiste aquí es que ustedes decidan y amolden los patrones a lo que a ustedes les acomoda. O sea, eso es aprender a estudiar, yo voy haciendo mi acordeón como mejor me acomoda a mí. Ah, ok. Pues por eso vayan apuntando los tips que vienen aquí en sus pizarrones, los tips que se les han servido de esta plática para que los adecúen a lo que a ustedes les convenga. En mates podemos tener muchos caminos para llegar a un solo lugar, mientras siempre respetemos las reglas. ¿Ok? Entonces, vámonos a las ecuaciones logarítmicas. Estas son fáciles de identificar pues, porque tienen logaritmos. ¿Ok? Entonces, obviamente, como son ecuaciones logarítmicas, ¿qué vamos a necesitar? Propiedades logarítmicas. Si todavía no se las saben, pues es un buen momento que utilicen mnemotécnicas como la que les compartí de utilizar emojis. Power property. ¿Qué pasa con el sudor si está dentro del argumento? Pues me lo quito. ¿Qué pasa si tengo novia? Pues nuestro amor nos suma. ¿Y qué pasa cuando tenemos un bikini? Pues el top va arriba y el bottom pues va abajo. ¿Sí? Utilicen las mnemotécnicas que a ustedes se les acomoden para recordar patrones de lógica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Andy, te mereces un aplauso por esos emojis. No. O sea, el entenderlo de esa manera es un gran aplauso. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que ese día que les di esta clase, me levanté temprano para prepararlos y antes de la clase los borré el pizarrón y no se los pude dar en mi clase. Fue muy triste, fue muy anticlimático. Anyways, pero ahí está para la posteridad. Está buenísima esta técnica, buenísima. Entonces... También hiciste otra, ¿no? Como de un signo zodiacal. Sí, ese lo hice pensando en Mariana, porque le encanta todos los signos zodiacales, entonces le hice uno de que era Piscis o no sé qué diablos era. No me acuerdo, Andy, oye, creo que a mí no me tocó ese. Claro que sí, está ahí en el chat. Sí, a mí sí me lo enseñaste ayer. Sí, no, de todos modos, miren, ahí les va. Yo tengo una duda, ¿qué hace el profe Obispo aquí? ¿También le cuesta estudiar para mate o cómo? Sí, no se mate, entonces tengo que venir a estudiar. Oh, wow. Y no chismezuki. Entonces, newsflash, el despeje para funciones logarítmicas parte, o sea, una vez que escuchamos la mnemotécnica de Diego, ahorita vamos a hacernos así, nos vamos a dar cuenta que es la misma lógica que las ecuaciones que acabamos de resolver acá. ¿Cómo empezábamos? Despejando el término exponencial. Pues, ¿qué creen que vamos a hacer aquí? Despejar el logaritmo. Es decir, todos los logaritmos los quiero de un lado y que voy a usar propiedades de los logaritmos para simplificarlos. Entonces, en este ejercicio ya está regalado porque todos mis logaritmos están de un lado. Ahora, tengo 2 logaritmos sumados. El logaritmo del amor me dice que los argumentos se multiplican. Entonces, puedo condensar mi logaritmo como el producto de los argumentos, el producto de nuestro amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, yo aquí utilizo la mnemotécnica de Diego, que es, una vez que tengo mi término exponencial, ¿qué hago? Reescribo en forma exponencial, que es base a la esto es igual a esto. Otra mnemotécnica que yo les he llegado a comentar en clase, ya no sé si la palabra es mnemotécnica, truco, veto, sabe qué sea, pero es el caracolito. Base a la esto igual a esto. Y sirve para exponenciales. ¿Dónde está? Es base a la esto igual a esto. Y así pueden recordarse el patrón de cómo reescribir entre una cosa y otra. Identifiquen el patrón, el truco, la mnemotécnica que más se les acomode y utilícenla. Pero no la dejen grabada, añádanla a su acordeón, añádanla a sus notas. Entonces, reescribo en forma exponencial y una vez que escribo en forma exponencial simplemente tengo que despejar. Pues, ¿qué? Despejar siempre, nunca hay que perder de vista que en todas estas ecuaciones hay una variable y esa es la cosa que tengo que dejar solita. También es importante que a veces perdemos la noción de qué diablos es despejar porque están aquí y dicen, ya no sé qué hacer.
¿Qué es despejar? Dejar la variable solita. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues el 2 está multiplicando, entonces divido toda mi ecuación por 2. Después, ¿qué me está estorbando? Tengo un 3, tengo un 1 sumando, resto un 1 en ambos lados de mi ecuación. Luego, ¿qué tengo? Un 3, entonces divido toda mi ecuación entre 3. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el bonus que tienen las ecuaciones logarítmicas? Es que tenemos que verificar nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi acordeón de ecuaciones logarítmicas, tenemos que recordar que el dominio de los logaritmos es solamente de 0 a infinito. Por lo tanto, tengo que asegurarme que mi respuesta hágase que el argumento de mi logaritmo sea positivo. Porque yo no tengo este problema en las funciones exponenciales, porque el dominio de una función exponencial es todos los números reales. Como los logaritmos no tienen esta restricción, tengo que tener en mi acordeón que siempre tengo que checar mi respuesta. Vamos a ver cómo se checa. Como lo que yo quiero es que mi argumento sea positivo, porque el logaritmo solo puede ser evaluado en números positivos, yo quiero que todo esto sea positivo. ¿Qué es lo que hago? Sustituyo mi respuesta en ese argumento. ¿Qué fue lo que hice aquí? Donde estaba la X, sustituí mi respuesta. Y ahora lo que procede es un despeje que está muy sencillo. Tengo 3 por esto que está dividido entre 3. 3 entre 3, me queda el numerador. Y ahora, menos 1 más 1, me queda esto. ¿Y esto qué es? Un número a un número siempre va a ser algo positivo. Y positivo por positivo, positivo. Por lo tanto, esta sí es una respuesta. ¿Dudas aquí? Yo estoy segura que sí. Ay, ahora resulta. O sea, sí, Andy, pero fue más como que me trabé. Ok. Sí, Andy, la neta yo no le entendía tu despeje. Exacto, exacto. Ok, ¿lo quieren que lo hagamos lento? Sí, por favor. Ok, ahí les va. ¿Están de acuerdo en mi sustitución de la respuesta en el argumento? ¿Eso sí? Ah, ¿esa era para verificar? Ajá, aquí estoy. Ok. Verification. ¿Ok? O sea, mi respuesta fue esta. Voy a ver si es una respuesta válida. ¿Cómo lo voy a hacer? Verificando. ¿Cómo? Metiendo mi respuesta dentro de mi argumento. En todos los argumentos donde tenga X. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay dos argumentos con X, entonces esta respuesta la voy a tener que meter en ambos. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué es? 3 por X más 1. Ese es el argumento. Sustituyo mi X. Ahora, lo voy a hacer de baby steps. ¿Qué es? 3 por esto entre 3. ¿Qué puedo hacer? Tengo A por B entre A. ¿Qué puedo hacer con el numerador y el denominador en común? Se elimina. Se elimina. Entonces me queda 1 medio e a la 3 menos 1 y el más 1 sobreviviente de acá. Tengo esto menos 1 más 1. ¿Qué pasa con el menos 1 y el más 1? Pues esto es 0. Y entonces me sobrevive esto. Otro tip que puede ir en su acordeón es que cualquier número elevado a otro número, no importa cómo sean esos números, siempre va a ser positivo. Bueno, un número positivo elevado a cualquier número siempre es positivo. Fer queriéndome cortar la cabeza. Un número positivo elevado a cualquier número es positivo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si esto es positivo, positivo entre 2 sigue siendo positivo. Entonces, como mi argumento es positivo, entonces mi respuesta sí es una respuesta válida. ¿Sí? ¿Regis? Ay, pues, creo que sí, Andy. Si no, dime dónde, párenme, porque yo me voy. Ay, o sea, es que sí entendí
pero siento que sí ya va a ser diferente, o sea, porque la verificación se supone, o sea, para mí en los ejercicios que nos habéis dejado antes había sido más fácil y Claro, no sé por qué se me hizo medio difícil. porque me pasé de punch con el primer ejercicio porque les puse fracciones y sumas exponenciales. Pero vamos a ver que las demás verificaciones son ¡Qué más raro, sencillas. Andy! ¡Qué raro! ¿Por qué? Porque si les muestro que algo así de horrible es pura álgebra para simplificar, lo pueden hacer. El problema es que le tienen miedo y por eso no le entran, pero lo pueden hacer. O sea, sí, Andy, pero pues si ya con un signo o con un algo que pues ya no esté bien, pues ya ahí ya, creo que por eso, bueno, yo tengo miedo por eso. Pero ¿estás de acuerdo que esta es la verificación? La verificación, ¿cuánto vale de la respuesta final, hija? No, O eso sea, sí, también Andy, la verdad. también nos vas a pedir verificación en el examen. No es que te pida, tienes que hacerlo porque la respuesta puede no ser válida y entonces me estás dando una respuesta incorrecta. Ah, ok. O sea, es que yo sí entendí por qué, dónde va cada número, pero no sé si a la mera hora de yo hacerla sola me acuerde. Pues lo vas a apuntar ahorita a tu acordeón para que siempre que hagas en tu review para tu examen siempre verifiques. Sí. Ren, Andy, o sea, si ninguna de las dos respuestas como queda es válida, o sea, se pone que no hay una respuesta válida. ¿no tiene solución? Ok, gracias. Igualito que el que hicimos por acá que no teníamos solución, ya no me acuerdo, acá está. No necesariamente siempre va a haber soluciones y ese es el problema. Nos sacan de nuestra zona de confort, pero son situaciones que pueden pasar y pues tenemos que estar preparados. Entonces, siguiente ejercicio. Entonces, como siempre, vamos a empezar haciendo que todos los logaritmos estén de un lado. Ahora, este logaritmo estaba sumando del lado derecho, entonces vamos a restar ese término en ambos lados para que tengamos todos nuestros logaritmos de un solo lado. Como ya tengo los logaritmos de este un lado, aplico el bikini para condensar como un cociente los argumentos. Ya que tengo el logaritmo completamente aislado en un solo lado, en un lado de mi ecuación, ¿qué hago? Reescribo en forma exponencial, que es base a la esto igual a esto. 3 a la 3 igual a argumento. De aquí, ¿qué procede? Un despeje. Ya regresamos a la secundaria. Fuera de la verificación, que se atoraron porque tenían es y divisiones y no sé qué, de estos pasos, la idea de aquí es que no nos traemos en los numeritos, que veamos the big picture. Son estos pasos, que son iguales. ¿Sí? Esto es, 3 al cubo es 27. Después, tengo en mi denominador, tengo la variable que me interesa. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues multiplico mi ecuación por x más 2 para tenerla donde yo la quiero. ¿Qué hago después? Pues distribuyo para simplificar. Ya tengo mi expresión simplificada y entonces, ¿qué hago? Todo, ¿qué es despejar? Todo lo que tiene el término que yo quiero va de un lado y todo lo que no del otro. Lo hago en baby steps. Esto es 27x menos x es igual a 11 menos 54. De aquí, 26x es igual a menos 43 y entonces x es igual a menos 43 26avos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Andy. Ok, ahora, verification. Verification. Aquí tengo dos logaritmos que tienen a mi variable, entonces voy a pluguearlo en ambos. Menos 43 26avos más 11, ¿es esto positivo o negativo? Les voy a decir que ni siquiera tienen que hacer la suma de fracciones. ¿Por qué? ¿Esto es más grande o más chico que qué? ¿Es más grande que 1? Sí. Sí. Ah, no, Sí. no, 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 no. Ah, Bueno, no. que uno no. Bueno, que menos 1. Considerando el término en su valor absoluto, ¿es esto positivo? ¿Es mayor que 1? Sí. Sí. ¿Es menor que 2? En efecto. ¿Por qué? Es como no, es como 1 punto algo, 1.1 casi, ¿no? O sea, 1 punto bueno. cachito. Todos sabemos no. cómo se ve un 2 en fracción. En la fracción con denominador de 26.
Multiplico tanto arriba como abajo por 26. 26 por 2 es 52. Entonces, si 2 se ve así, ¿es esto más grande o más chico que 2? Pues más chiquito. Entonces, 11 menos algo más chiquito que 1, ¿es positivo? 11 menos 1.1 ¿es positivo? Pasa. Hago el otro. Menos 43 26avos más 2. ¿Esto es positivo? Sí, porque esto es más chiquito que 2. Entonces, pasa. Entonces, esta es efectivamente mi respuesta. Otra vez, no se claven en los detalles, no se claven en el, ay, es que no sé cómo se hace la división y que la suma. Eso es lo de menos. Mientras entendiste todo esto y eso lo pudiste demostrar en el examen, la algebrita es la de menos. O sea, la verificación, ¿cuánto crees que vale comparado con que hayas podido hacer todo este análisis de deducción? ¿Sí? Entonces, clávense la cosa importante, porque la algebrita tienen tiempo para practicarla. ¿Sí? Aparte, aparentemente, nuevamente elegí números horribles. Luego, ¿dudas en este? No, Andy. Ok, vámonos a este. Tenemos 3 logaritmos. ¿Qué voy a hacer? Primero tienes que aplicar las propiedades, ¿no? Porque tienen la misma base, los logaritmos. Ok, entonces, voy a aplicar propiedades. ¿Quieres que aplique propiedades aquí? ¿O qué quieres que haga? Sí, O sea, ya multiplicas, eliminas ¿no? los logaritmos y, o sea, bueno, ahí tendrías que multiplicar, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a utilizar propiedades de logaritmos. Ella quiere que apliquemos propiedades. ¿Y luego? Luego, o sea, yo ahí eliminaría las bases Ajá. y después, de que multiplicaría y pasaría el 21 restando del otro lado. Excelente. Igualaría todo a 0. Entonces, lo que ella dice es, yo voy a dejar un logaritmo de cada lado, porque igualito que en los ejercicios de Common Base, como este es, si yo tengo el mismo, en este caso era término exponencial de la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Pues lo mismo sucede con los logaritmos. Si tengo un logaritmo de cada lado y la base es la misma, entonces, ¿qué tiene que pasar con los argumentos? Tienen que ser la misma. Entonces, me quedo con mis puros argumentos. Ojo, dices the smart way. Este es el path que Sof identificó. Si seguimos el path que teníamos anteriormente, vamos a llegar al mismo camino. Utilicen el que mejor se les acomode. ¿Ok? ¿Entendimos qué hizo Sof? Sí. Sí. Entonces, esto aplica, por ejemplo, ¿lo podríamos haber hecho aquí? Pues no, ¿no? ¿Lo podríamos haber hecho aquí? Pues no, porque tenemos ahí un número sumando. Pero en este precioso, donde tenemos puros términos logarítmicos, es muy fácil aplicar esta técnica. Entonces, pues el despeje aquí nos queda regalado, ¿no? Porque es 2x cuadrada más 1 es igual a 21 entre 7, que es 3. Y luego 2x cuadrada es igual a 3 menos 1. Y pues eso es 2. Y entonces x cuadrada es igual a 1. Y entonces pues x es igual a más menos 1. ¿Sí? Sí, Andy. Supongo. Entonces, ya acabamos nuestro procedimiento, que
Y entonces, ¿qué falta? Verificar mi respuesta. Tengo 2. Acuérdense que cuando tengamos polinomios cuadráticos en nuestros argumentos, significa que siempre vamos a obtener 2 respuestas. Tengan cuidado. Ese es otro tip. Si en ecuaciones logarítmicas mi argumento me resulta en una ecuación cuadrática, voy a tener 2 respuestas. ¿Qué luego que hago aquí? Verifico mis respuestas. ¿Cómo? Plugueándolas en los logaritmos que tengan la variable. Solamente este término tiene la variable, entonces voy a meter ahí mis respuestas. Mi primera respuesta es 1, entonces esto es 2 por 1 al cuadrado más 1, y esto es claramente, ni siquiera tengo que hacer la cuenta, esto es positivo. Perfecto. Checo la segunda respuesta. 2 a la menos 1 al cuadrado más 1, esto es menos 1 al cuadrado, 1. 2 más 1 sigue siendo positivo. Check. Entonces mis 2 respuestas son válidas. ¿Sí? Ok. Último ejercicio de esto. Y ya nos vamos a los modelos. Otra vez. ¿Qué podría empezar a hacer aquí? Ya tengo los términos logarítmicos de un lado. ¿Qué puedo utilizar? Propiedades del logaritmo. Como se están restando, entonces, ¿qué puedo hacer? Armar mi bikini. Entonces, esto es logaritmo de 3 entre 3 menos 5x es igual a 5. ¿Qué hago una vez que está mi término logaritmo completamente aislado? Como del otro lado no tengo logaritmo, pues no me queda de otra más que reescribir en forma exponencial. Entonces, ¿cuál es mi base? Mi base es e. Entonces, e a la esto es igual a esto. E a la 5 es igual a 3 entre 3 menos 5x. Y esto es, como mi variable está en el denominador, entonces tengo que multiplicar toda mi ecuación para tener este a nivel del piso. Y entonces continúo mi despeje. ¿Qué me está estorbando? Como lo que quiero es despejar la x, lo primero que me estorba es el producto del término exponencial. Y eso es un número, no me importa que sea, es un número. Después tengo el término 3, que está haciendo sumando. Entonces tengo que restar en ambos lados de mi ecuación para poder llegar a este punto. Ay, ¿por qué lo puse como potencial? Ah, sí, sí es potencial. Y después, ¿qué está haciendo el 5? Multiplicando. Entonces tenemos que dividir todo entre menos 5. ¿Sí? Y entonces, ya sabemos qué tenemos que hacer al final, verificar la respuesta. Y aquí viene álgebra, no tengan miedo al álgebra. Aquí está mi argumento. Voy a meter mi respuesta. Desde aquí se pueden dar cuenta que todas las ecuaciones logarítmicas con base exponencial, todas sus respuestas van a ser de esta forma y por lo tanto todas sus verificaciones van a ser álgebra. ¿Ok? Entonces esto es 3 menos 5 veces la x. ¿Qué es la x? Esto de acá. Entonces, tengo 5, o más bien tengo menos 5 entre menos 5. ¿Cuánto es eso? 1. Entonces esto es 3 más 3 entre e a la 5 menos 3. ¿Hasta ahí captamos todos? Sí, Andy. Sí, Andy. Y luego, pues 3 menos 3, pues pum, pum. ¿Y qué es esto? Pues positivo. Fin. ¿Ok? Supondré que sí. Ay, ¿dudas hasta ahorita? Andy, Eu. se me olvidó qué hacíamos cuando la respuesta no, o sea, si ahí nos hubiera dado de negativo, le ponemos que no hay solución y ya. Ujú, exacto. Ah, ok, gracias. ¿Alguna pregunta de ecuaciones? O vamos a ver, en general, ¿cuál es nuestra idea? No nos estamos llevando de aquí el cómo resolver el ejercicio. Lo que nos estamos llevando es la herramienta para poder despejar, que es que identifiquemos el patrón de lógica, que cuando estemos resolviendo, al principio, los primeros ejercicios que hagamos, nos tomemos el tiempo de escribir qué pasos tengo que seguir. Que nos tomemos el tiempo de escribir para cada tipo de ejercicios, exponenciales con common base, exponenciales sin common base o ecuaciones logarítmicas, cuáles son los pasos lógicos que tengo que seguir para resolver.
Porque cuando estos me queden claros, ahora lo único en lo que me tengo que preocupar es en álgebra, lechita. Pero estos les tienen que quedar claros. Entonces hagan sus acordeones. ¿Ok? Entonces vámonos ahora sí. Andy, ¿puedes hacer el penúltimo con el método, o sea, con lo de properties of logarithmics? El penúltimo, el anterior. ¿Este? Ese. Ujú. Ok, lo voy a hacer. Déjame hacer esto chiquito. No, ya agarré. Lo voy a hacer acá. Entonces, de aquí, Diego quiere la segunda versión, que es, vamos a hacer propiedades logarítmicas hasta las últimas consecuencias. Lo primero que hicimos fue simplificar estos dos logaritmos en un solo logaritmo, ¿cierto? Ahora, tengo un logaritmo de cada lado. Si yo quiero dejar todos mis logaritmos de un lado, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasar el logaritmo que está del otro lado restando, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ok. Sí. Ya, como se están restando, entonces puedo usar el bikini. Y entonces, esto queda condensado como 7 por 2 a la x cuadrada más 1 entre 21 es igual a 0. Si aplico the power property, digo, reescribo, mi término exponencial está completamente solo de un lado, apliqué propiedades de logaritmo para condensarlo, entonces puedo reescribir en forma exponencial. Es base a la esto igual a argumento. Todo número a la 0 es 1. Y entonces puedo pasar, multiplicar todo por 21. Luego, todo entre 7. Y te estás dando cuenta que ya llegamos al mismo punto. Sí. Entonces, encuentren el path que a ustedes más les convenga, anótenlo y stick to it. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con el último tema, que es el que más les está costando porque pues no sabemos leer, que es word problems. Y aquí, tips son, leamos. Para empezar, nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo que saber para poder hacer estos ejercicios? Pues, ¿qué diablo significa cada cosa? Entonces, yo tengo que irme aquí o a mi acordeón, identificar qué representa cada componente de mi modelo. Esto lo vimos en el review de hoy y de ayer, con algunos estuvimos trabajando y ya le van agarrando como REN, que es, mi modelo exponencial tiene 4 partes importantes, que es la población inicial, el rate, un tiempo y la población en ese tiempo. Esos son los 4 componentes. Esta es una población en cierto tiempo. Este está vinculado con este. Tenemos la tasa de crecimiento, decrecimiento y la población inicial. Otra cosa que tenemos que tener claros es que una vez que hemos encontrado el rate o el initial data o algo así, no lo podemos cambiar porque luego me sustituyen cosas donde no va. Sepan qué significa cada uno de sus términos para saber cómo van a empezar a acomodar la información de su problema. Ale, ¿cómo vamos? ¿Yo? Ajá. Bien. ¿Sí? Ok. Entonces, Sí. hagan su acordeón, identifiquen las cosas, pregunten. Y ahora sí, nos vamos para acá. Entonces, este es el modelo en vacío. Lo vamos a empezar a rellenar con la información que nos dan. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice aquí? La población en el mundo en este año era tal cantidad. Y tiene una tasa de crecimiento del 1.4% anual. Entonces, ahí ya me dio 2 datos. Tengo que empezar a identificar qué son. 6.1 billones, ¿a qué corresponde? ¿Qué dato corresponde?
Andy te contestó. Nope. Ok. Ah, perdón, me dijiste, te contesto, te entendí si nadie me contestó. Ah, no digo, o sea, de por sí, o sea, Ya que para ti ellos tenía contestan iniciativa y todos. le dices no. Ya sé. El único ok, Dieguito, dime, por favor. Initial population. Ok. ¿Por qué sería mi initial population? Aquí todos tronaron porque vieron el 2000. Y luego dicen, pero entonces, esta es la población en cierto año. Como les dije hoy en clase, cuando estamos hablando de población mundial de humanos, generalmente, o sea, el año cero es un invento, es un punto de referencia totalmente inventado. Entonces, en este tipo de modelos, si yo les estoy dando la población en un año y les estoy hablando que era en past tense, estamos hablando de esa fecha, este dato siempre es su condición inicial. Es decir, cuando estemos hablando de algo en past tense, en una cantidad en past tense, esa es nuestra cantidad inicial. Entonces, ¿dónde va la cantidad inicial en mi modelo? La cantidad inicial siempre es el coeficiente que multiplica a mi base. Luego, la segunda parte me dice que tiene un relative growth de 1.4. Mi relative growth en decimal, porque ya sabemos que el rate es en decimal, es de 0.14. ¿Dónde va ese componente en mi modelo? Pues aquí. De esa manera, hemos cubierto todas las variables que podría tener mi modelo, que son la cantidad inicial, the rate of growth, la variable independiente. Acuérdense, esto es un modelo, es una función. Toda función debe tener una variable independiente y me devuelve la población en ese momento, en un momento que nosotros le demos. Por eso le alimentamos valores a t y nos da poblaciones en ese momento. Hasta aquí. ¿Vamos? Andy, o sea, yo tengo una duda, pero es en la tarea. O sea, no sé si vamos a hacer un ejemplo así. En el ejercicio 3, o sea, te da como la población inicial, pero después te dice que 5 años después, o sea, solo hay 80. Ese 80, ¿dónde se pone? Sí, vamos a hacer uno así. Ah, ok, gracias. Ok. Entonces, Andy, yo tengo una duda. dime. Si no nos pide que pongamos el modelo explícito, no lo tenemos que poner, ¿verdad? No lo tienes que poner, pero siempre es bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque luego no saben dónde meter las cosas. ¿Sí? Identifiquen a qué significa cada. O sea, aquí no podemos meter tiempo, aquí es población. En la T no puedes meter población, es tiempo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo va a alcanzar 122 millones? ¿El 122 qué tipo de dato es? La población. ¿Dónde puede ir población en mi modelo? Aquí no lo puedo cambiar. Esos valores son fijos. El único lugar donde le puedo meter población a mi modelo es aquí. ¿Y qué me está preguntando la pregunta? Me está preguntando tiempo. Buen tiempo. Entonces, claramente lo que tengo que despejar es la t. Necesito un valor de t. Ya que llegamos a este punto, regresamos a un problema de ecuación exponencial sin common base. ¿Y cómo se resuelve esto? Ya lo hicimos 83,000 veces, ya lo saben. Mariana. Fue demasiado, Andy. ¿Cómo llegamos a eso? ¿No supiste cómo llegamos aquí? No, sí supe, pero sí, fue un shock, la verdad. Ok, Mariana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nada más leímos e identificamos las cosas. O sea, literal, cada cosa tiene su lugar. Entonces, cuando aprendemos a identificar el lugar de cada cosa, pues entonces no nos podemos equivocar, porque sabemos qué tenemos que meter en dónde. Entonces, como decíamos, tenemos que despejar una T. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Como lo hicimos acá arriba. Cuando no tenemos common base, ¿qué hacemos? Dejamos el término exponencial solito. Cuando dejamos el término exponencial solito, ¿qué hacemos? Podemos aplicar logaritmos. Como aplicamos logaritmos, entonces, por la power property, ¿qué podemos hacer? Bajar mi exponente.
Y luego, ¿qué podemos hacer? Terminar de despejar la T. Y se acabó. ¿Dudas aquí? ¿Me fui rápido? Sí. ¿Por qué? Porque pues la neta ya no sé si están poniendo atención o no, entonces, muy bien, Gary. ¿Alguien dudas? Sí, o sea, en el examen, cuando ya tengamos la respuesta, solo ponemos eso, ¿no? Literal, T es igual a logaritmo y el resto, ¿no? Su respuesta para el examen y para sus tareas, ¿cómo tenían que darme la respuesta? Escrita. Escrita. Me tienes que responder la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo va a alcanzar 122 millones? Andy, ¿le puedes poner rápido los significados? Aquí está. Aquí está, Ale. Entonces es, en el tiempo, o sea, en tantos años, si ponen su cochinada que encontraron, tendremos 122 personas. Dime, Ren. Ya se me olvidó que iba a preguntar, Andy. No, así ya me acordé. Que, o sea, en el examen, la gente tonta como yo, que se le olvida simplificar, va a estar mal si lo dejo, o sea, sin simplificar. Claro que no. Ok. Ok, gracias. Ok. Siguiente ejercicio. Vamos a ir viendo. Vamos a ver, vamos a leer. Introducimos una rabbit breed in an island 8 years ago. ¿Cuándo empezó todo este despapalle? 8 years ago. The current rabbit population on the island is estimated to be 4.1 mil, with a relative growth rate of 55 per year. Vamos a empezar a pluguear la información. ¿Cuál información está súper fácil de identificar? Pues el de 8 years ago, ¿no? Bueno, Ok. 8 years ago. Ya me dijo ella, yo quiero meter aquí el 8. Bueno, no me dijiste, ya la regué yo. No tenías que decir tú. Luego, ¿qué otra cosa está súper fácil de identificar? El rate, El rate, ¿qué es? 55%, pero en decimal 8 0.055. No, ¿Ese dónde va? Pues en el rate. La R. ¿Qué otra cosa me da? La que, o sea, como la population, pero la estimada. Entonces va del lado izquierdo, ¿no? Exactamente, is right now, not at the beginning of everything, ¿no? Es right now. Entonces, pues claramente tengo una incógnita y una sola cosa sin un valor específico, que es the initial population. Y esa es mi pregunta, justamente. What was the initial size of this rabbit population? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el valor de A. Y aquí el primer error que hicieron fue, aplico logaritmos. Pero, ¿para qué aplicar logaritmos? Aplicamos logaritmos cuando queremos bajar algo que está en el exponente. ¿Mi incógnita está en el exponente? No, Entonces, ¿qué hago, Mariana? pasas la A. ¿No? Divido, no, me explico. Por ahí vamos. Si lo que quiero es dejar sola la A, entonces, ¿qué paso? La E, ¿no? Exactamente, pues lo que... ¿Y qué estaba haciendo? Multiplicando, entonces la Entonces- vas dividiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? Entonces, hay dos sopas. Si mi incógnita está en el exponente, aplico logaritmos. Si mi sopa no está en el exponente, no aplico logaritmos. ¿Sí? Yo creo que sí, entendieron. Ok. Entonces, mi siguiente pregunta, ¿qué me está preguntando? Porque luego a veces ni eso. Dame, Regina.
Pues cuando la B, pues ahora pues en vez del 8 pues ya sería 12. Ajá, a ver. ¿Cómo me quedaría eso? Para empezar, voy a escribir mi modelo porque pues siempre es bueno tenerlo a la mano para no perdernos de vista de qué va en dónde. 0.55T. Y ahora sí, como me dijo Regis, ¿qué es lo que quiero? La población. Esto es lo que quiero. Si quiero esto, necesito tener todos los otros datos. ¿Y cuál es el dato que me falta? El tiempo. ¿Y qué es? 12. Entonces, la población en 12 años será, y entonces meto mi cochinero ahí. ¿Y se acabó? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vámonos con uno de sus ejemplos favoritos, que es el half-life. Ahí, errores que cometimos. Vamos a ver. Fulanito Polonio tiene un half-life de 140 días. ¿Qué dato me está dando ahí? Que en 140 días tiene la mitad de lo que tenía al principio. Exactamente. Me está diciendo, en 140 días tengo la mitad de lo que tenía al principio. ¿Y cuánto tenía al principio? 300 miligramos. The sample of this substance era 300. Entonces, para un tiempo me está dando una cantidad. De hecho, este es como el que me preguntaste, ¿te acuerdas quién fue? Regina. No, Renata, me preguntaste, ¿vamos a ver de estos? El que te da una cantidad como después de cierto tiempo. Exacta, es esto. Half-life o sea, el que yo no te dé el rate, pero te dé una relación entre tiempo y población. Esta información es suficiente para encontrar tu rate. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes de este modelo? La condición inicial. Y además sabes que en 140 días que tienes la mitad de lo del principio. Ojo, no pongan aquí un medio, porque no es un medio de 1, es la mitad, ay caray, la mitad de lo que tenías al principio. ¿Dudas aquí? Entonces, este es el otro tipo de problemas, que es, si yo no te estoy dando el rate, lo tienes que encontrar. ¿Cómo lo vas a encontrar? Yo te voy a dar una relación entre tiempo y cantidad. Entonces, si tenemos esto es una función exponencial y la podemos despejar. ¿Por qué? Pues ya sabemos. Dejamos al término exponencial solo, aplicamos logaritmos, esto lo voy a simplificar, esto es un medio, ya sabemos que esto es esto y que esto es esto y que esto es 1 y entonces que esto es el logaritmo de 1/2 de 140 es igual a mi rate. ¿Estamos de acuerdo? Andy, ¿de dónde sacaste? ¿Es un 150 o un 180? 50. Ah, ok. Sí, de Gracias. la mitad de 300. ¿Dudas de cómo llegué aquí? Ale. El 150 lo sacaste de donde, Andy, no entiendo eso. Ah, recuerda. ¿Qué pasa después de 140 días? Ah, no. O Tengo sea, el 300 es, o sea, es la mitad de lo de 300. exactamente. Half-life significa que después de este tiempo tengo la mitad de lo que tenía al principio. ¿Qué tenía al principio? 300. Entonces, ¿cuánto tengo que tener en 140 días? La mitad. ¿Qué tal si te hubiera dicho, en 140 días tengo el doble? ¿Qué hubiéramos puesto aquí? ¿600? Si te hubiera dicho, tengo una tercera parte. Bien. Exactamente, ¿sí? Es una relación entre tiempo y cantidad. Tiempo, Si hubieras dicho tengo el doble, ¿cómo lo hubieras hecho? pues, ¿cuánto es el doble de lo que tenías al principio?
Ah, y 100. Pero el 150, ¿qué? O sea, no sería 150, ¿verdad? No, sería, en vez de 150 sería 600. Si les hubiera dicho, después de 140 días, tengo una tercera parte, ¿cuál es la tercera parte de 100? Digo, de 300, 100. ¿Sí? Ahí cabe. O sea, si no me está diciendo como lo de Half-Life, o sea, solo, o sea, el problema dice que es, o sea, dada la población inicial y el tiempo, ¿no? Pero dice que, o sea, que después de esos 5 años pasaron y solo hay 80 de como de la población inicial. ¿Cómo puedo resolver eso? No entiendo. Es exactamente lo mismo. Te está dando la población inicial y te está dando una relación de tiempo y población. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Ah, ok. O sea, es que tenía el 80 a la izquierda, pero no estaba segura si se iba ahí, porque pues no es la mitad de 180. Entonces, No, pero ahí está la clave. Entender que cuando no te doy el rate, te doy una relación tiempo-cantidad, no necesariamente en dobles o en mitades. Puede ser una cantidad la que sea. ok, gracias, ¿Sí? Andy. Excelente. Entonces, ya encontramos, vamos a escribir la función. Entonces, ya que encontré mi rate, esto me queda como 300 e a la 140r. No, más bien mi rate, que fue logaritmo de 1/2 entre 140 por t. Este es mi modelo. Ahora, me pregunta, a este le va a gustar a Diego, ¿cuánta masa tengo después de un año? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me está preguntando? Fer, ¿qué me está preguntando? Que ya te iba a responder. Pregunta que cuánta masa tienes después de, no sé, un año, pero el tiempo está en días. Entonces, 365 días, ¿o en qué está el tiempo? Exactamente. Entonces, me está preguntando la población a los 365 días, no 360. ¿Verdad, Diego? Sí, Andy, ¿cómo? Ahí está. Fin. Claramente, recuerden que su examen, la respuesta va con production. Inciso C. ¿Cuánto me va a tomar para tener un decay de 200 miligramos? ¿Qué me está preguntando, Ale? ¿Cuál, Andy? No escuché la pregunta, perdón. En el C, ¿cuánto me va a tomar tener 200 miligramos? ¿Qué quiero obtener? Hay dos sopas. Ay, Tu modelo tiene dos sopas. Ya que tienes tu modelo, tienes ujú. cantidad y tiempo. ¿Qué te estoy preguntando? ¿Qué quiero que me digas? La cantidad. How long? Tiempo. Ah, Entonces, si te estoy ok. preguntando tiempo, te tengo que dar una cantidad. Ujú, ¿Cuánto es la cantidad? 200. Es como en la segunda te pregunté la masa después de un año. ¿Qué te Ujú, pregunté? Masa. ¿Qué te di? Tiempo. ok. Siempre, si les pregunto, una vez que tienen su modelo, solamente tienen dos incógnitas, masas y tiempos. Entonces, si yo les estoy preguntando una, les estoy dando el dato de la otra. Entonces, si quiero tiempo, les estoy dando un valor de masa. Todo es a partir de mi modelo. Y lo que estoy buscando es un tiempo. Y a estas alturas ya lo voy a hacer de un jalón porque ya me cansé. Y entonces el tiempo es esto. ¿Por qué? Esto es una ecuación exponencial. Se resuelve como ya lo hemos hecho 83.999 veces. ¿Preguntas? Acabamos. Ya me cansé.
¿Alguna cosa que quieran recalcar, Mariana? Mariana en el party, loco, como... Entonces, preguntas. La idea general, ahí está. El video se va a subir. Pero preguntas sobre cómo estudiar. No me estoy durmiendo, estoy recostado hablando con otro alumno, digo. No inventes que Ah. todavía hay gente en el TEC, ya váyanse a sus casas. Todavía está Blanquita aquí y de hecho estoy hablando con su hijo y yo ando calificando exámenes. ¿Ven lo que nos hacen? Ay, profe, Ya póngales a todos 10, profe. O ¿Los sea, de pongo que todos todas 10? pasan y les va Va, bien. quejas y reclamos con Mariana. Aplica la de los profes de uni, que todos los que avientan los exámenes y los que cagan en el escritorio tienen 100 y los demás 0. Aquí los preparando para la vida real, ¿no? Eso hacen profes de la uni. La de las escaleras, Andy, la de las escaleras. ¿Cuál es esa? La pones en tus escalones así 10, 20, 30, 40, 50, avientas y es donde caiga. Oh, ese me gusta. Así avienten nuestros códigos, profe. Así los aviento. Ay, jole. No, mejor ahorres el trabajo y solo pónganos 10 a todos y ya. No, no nos pongan 10, pónganos 100. No, pónganos 100. No, 10, ya dijo. No, por eso, ya 100. dijo. Ah, eso. La tomo. No te ayudes, pónganos 100, profe, por favor. Está bien. Ahorita regreso, chavos. Ok, Dígame, entonces, dígame. ¿cuál es la moraleja de la historia? ¿Me puse a hacer ejercicios? No, nada. Andy trabaja demasiado, es la moraleja. Era como estudiar, no toda la clase de mate. Otra vez. Exactamente. Pero si a alguien le sirve algo toda la baba que gasto, o sea, yo creo que he bajado de peso de tanta baba que saco, neta. Andy, es que eres o sea, en serio, mil gracias. Eres muy linda y sí te preocupa que entendamos. O sea, gracias. Ok, entonces, yo lo que quiero que nos quedemos no es con los detallitos de los tejemanejes, sino es que aprendemos a identificar los patrones, pero no de numeritos, sino de comportamiento en las cosas. Y agarren el patrón que más les acomode. Ya vimos aquí una divergencia entre the long way and the short way. Hagan la que les acomode. Busquen una técnica diferente, pero que les acomode, porque luego he visto que Mariana, bueno, aquí creo que no había nadie, pero luego alguien hacía unas despejes de ecuaciones logarítmicas donde hasta aplicaban cambio de base. Yo creo que ni saben que están aplicando cambio de base, pero bueno, así lo hacían. Entonces, agarren la técnica que más les acomode, hagan sus acordeones. Cuando estemos hablando, escriban las cosas y con su acordeón en mano, pónganse a trabajar. Y el acordeón lo pueden ir modificando conforme van preguntando, conforme van encontrando, ay, ya encontré una forma más fácil de hacer esto, borro y modifico. Esa es la forma en la que tienen que estudiar en general para todo, pero por la forma en que se estudian matemáticas, que es patrones, hay que encontrar los patrones inteligentes, que no son los patrones de Alex, que es el mismo ejercicio y nada más les cambio los numeritos, sino es los patrones de lógica, que es lo que necesitamos aprender a desarrollar, los patrones de lógica. Y entonces, ahí acabamos. Hay que preparar la clase de mañana. Subo el video. Bueno, o sea, no voy a decir lo que vas a decir. Bueno, ahorita ya grabo, ya paramos de grabar.